Bienvenidos a Cuentos de Migrantes. Mi nombre es Ildemaro Solís y ha llegado a un lugar donde hablamos de historias poderosas, de historias de personas que salieron de su zona de confort, personas que decidieron salir de su país, de dejarlo todo atrás y comenzar literalmente una vida nueva. Y es el caso de mi amigo Guillermo Aponte. Es una persona que pasó por el complejo proceso de la estancia por estudio, porque a pesar que siempre decimos que es una de las migraciones ideales, también tiene cosas que debes de tomar en cuenta, y para eso está hoy mi amigo Guillermo. Guillermo, ¿cómo estás? Todo bien, gracias por ¿Todo la bien? invitación. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo y vamos a conocer de tu proceso. ¿Te parece? Sí, vale, perfecto. Arrancamos. Cuentos de Migrantes, el podcast con Ildemaro Solís. Guillermo, ¿te acuerdas un poco, para ponernos en contexto, cómo era tu vida en Venezuela? Te digo, viví hasta los 17 años. Yo soy del 95 y mi última experiencia en Venezuela fue a finales del 2014 cuando estábamos con las guarimbas y básicamente el 26 de diciembre de 2014 salgo de Venezuela y no he vuelto desde entonces. En un país caótico en ese momento. Caótico en su momento, sí. Cuando, por lo menos para mí, la gente de mi edad no había ninguna perspectiva de futuro, de estabilidad ni de nada. Fue una decisión bastante fuerte, 17 años, que tu primera migración fue a Canadá. Correcto, yo salí del bachillerato en el 2012 y cuando existía Cadivi, ¿te acuerdas? Ok, Cuando se claro, podía. claro. En ese momento me mandan a estudiar inglés mis padres, estudié un año allá y para mí fue, no digamos una migración, pero sí una experiencia de apertura al mundo, porque con 17 años te vas a un país del primer mundo, súper internacional, Montreal, la rumba, estar solo, para mí fue una cosa que Solo completamente, 17 solo años. completamente, lo que llaman el homestay. Ok. Me mandan ahí, mis papás con Cadí pagaban una mensualidad, una familia que me cuidaba, entre comillas. Ok. Me daban las 3 comidas y yo de resto iba al instituto a aprender idiomas y de resto salir a pasear con la gente, compañeros de Brasil, de Colombia, de diferentes partes de Europa. Y siento que esa fue una experiencia muy bonita porque yo conocía muy poco de lo que se vivía fuera de Venezuela en ese momento, a pesar Claro. de tener familia fuera, porque tengo por parte de padre familia en Estados Unidos y por parte de madre familia aquí en España desde el año 89. Casi Claro. que la primera familia venezolana que emigró aquí fueron mis primos. Y siempre estaba esa referencia, pero vivir era algo completamente distinto. Entonces, súper impresionable. Yo a esa edad, estando ahí, para mí fue algo que literalmente me cambió la forma de entender la vida. Totalmente. ¿Cuánto tiempo duró ese proceso en Canadá? Unos 9 meses, porque fue desde septiembre del 2012 hasta mayo del 2013. Y luego de Canadá fue a Panamá. No, fue a Venezuela porque en ese momento, bueno, yo soy el mayor de 2 hermanos, Ujú. le tocó el turno a él, Ujú. lo mandan a estudiar a Boston inglés y bueno, en ese mes, en ese año y medio que estoy ahí en Venezuela, como que trato de readaptarme porque para mí fue bastante fuerte vivir el cambio de dirigencia política que hubo en nuestro país desde el exterior. Regreso y fue como volver a readaptarme a algo que yo pensé que entendía, pero no terminaba de entender, porque es muy complicado explicar a la gente lo que se vive en ese momento, en ese, digamos, punto de inflexión en el cual llegamos al punto de no retorno, como sociedad, como democracia, como país. Entonces, estudié en la universidad un tiempo, pero las cosas no estaban funcionando, no me sentía a gusto con el grupo que tenía. ¿En qué universidad estuviste? En la Católica de Puerto Ordaz. Ah, ok. Estudiando administración, pero era porque como que lo que había, realmente no era algo que me llenase. Y mi hermano regresa, las cosas no están funcionando. Ya estábamos a finales de 2014 cuando el tema de las guarimbas todavía estaba como que muy latente. Sí. Y yo recuerdo que estaba en mi casa, bueno, en la casa de mis padres, mejor Ok. dicho. No he sido propietario todavía. Estaba en la computadora, ni me acuerdo que estaba viendo, y llega mi hermano de repente a la sala y me comenta: tengo un amigo que está en Panamá estudiando, ¿te parece si nos vamos para allá? Y bueno, me comentó más o menos la idea, ya habíamos ido a Panamá antes como turistas un par de años atrás, y nos sentamos con mi padre, luego con mi madre, les pareció bien. En ese momento había, digamos, una plataforma económica para Ujú. sustentar todo. Eso fue en septiembre del 2014 y básicamente hicimos todo el procedimiento, este, tanto mental como toda la planificación para irnos a Panamá. Salimos el 26 de diciembre, pasamos un par de días en Estados Unidos con unos familiares y después nos instalamos definitivamente en Panamá. En ese momento el contexto éramos mi hermano y yo, y bueno, una hermana de crianza, por así decirlo, Ujú. que se crió con nosotros y la considero mi familia de sangre.
Entonces mis padres se mantienen en Venezuela porque el negocio, a pesar de todo lo que estaba pasando, la situación país, les permitía tener cierta liquidez. Y bueno, Surfeaban esa ola exacto, de caos que básicamente había. los primeros 3 años todo pago, apartamento, matrícula, gastos personales, literalmente mi única preocupación era Claro. estudiar. Con 19 añitos me voy a la universidad y ¿qué sucede? A pesar de que el escenario era muy favorable y tuve una bendición increíble por tener esa plataforma, ese apoyo familiar, mi actitud en ese momento, los primeros 8 meses, año y medio, no fue la mejor, Ok. porque todavía era Muy niño. muy niño y daba todo, Claro. y daba todo por sentado. De hecho, yo recuerdo que a los 6 meses de estar ahí, vengo a España de turista Ok. a ver a estos primos que te comento, porque tenemos una primera comunión. Bien. Y yo me había mentalizado, esto está mejor que Panamá, ¿no? Y yo decía, pero si en mi razonamiento, Ajá. si podemos hacer esta inversión de estar aquí en Panamá, ¿por qué no aportar un poquito más para irnos para acá? Era mi razonamiento de niño de, Claro, de claro, 19 claro, años claro. que no entiende Dinero hay, ¿por qué Claro, no para daba allá? todo por sentado. Obviamente, eso me causó muchos roces con mi familia. En ese momento estaba sumamente inmaduro. Claro. Y como te digo, el escenario era bastante privilegiado. Yo no lo valoraba porque yo tenía mucha gente a mi alrededor que no tenía ni la mitad de las oportunidades que se me estaban presentando a mí y a mi hermano. Entonces, ¿Cuánto tiempo fue ese proceso en Panamá? en general dices, Sí. bueno, Sí, cuando llegas a Panamá, comienzas a estudiar, ¿y cuánto tiempo pasas allí en Panamá? 9 años. 9 años O pasaste. sea, O sea, yo llegué aquí hace año y medio. claro, eso es una vida completa. Exacto, lo que sucede es que fueron varias etapas. Esta primera etapa, digamos que es la del inicio, que fue esa inmadurez mía. Duró aproximadamente un año. Yo básicamente en un momento dejé de estudiar, no Claro. me sentía a gusto y empecé a trabajar con el emprendimiento de un amigo. Mientras, digamos, todo se calmaba, en ese momento me cambio de universidad a una universidad un poco más acorde con lo que yo estaba buscando, más universitaria. Y bueno, ahí tengo la bendición de que conozco a las personas que hoy en día son mis mejores amigos. Tuvimos una tragedia familiar hace un par de años, justamente en ese periodo, y es donde yo, digamos, pongo los pies en la tierra, reflexiono y me doy cuenta, estoy aquí, esto es una bendición y estos amigos que estoy conociendo son como mi núcleo, porque yo tengo a mis padres a ¿cuánto? A 1000 kilómetros de Claro, distancia. Si me totalmente. pasa algo, ¿quiénes van a ser las personas que puedan responder por mí o por lo menos escucharme? Entonces, en ese momento pasa una transición muy bonita, tanto a nivel, digamos, de estatus migratorio como de persona. Ok. Yo paso de estudiante a residente, Ujú. ya puedo trabajar, entonces empiezo ya a ganarme yo las cosas, porque esa era una de mis frustraciones al principio, de como estudiante, en ese momento no se podía trabajar. Y yo decía, quiero ser independiente, quiero ganarme las cosas, no quiero que mis padres me ayuden, a pesar de que es una tremenda bendición, sonará Totalmente. contradictorio, pero lo es. Entonces, ya por ahí por el 2017, 18, ya se pone mucho más complicada la situación en Venezuela y el flujo de dinero no es lo que No era, es el mismo. no es el mismo, y ese apartamento que fue nuestro hogar por 3 años tuvimos que dejarlo y nos mudamos mi hermano y yo con unos compañeros de piso, y ahí fue donde empezamos realmente a vivir la experiencia, digamos, de emigrar, que ya no tienes El privilegio. el privilegio, Claro. ¿no? Un ángel protector que te cuide a miles de kilómetros de distancia, que te puede transferir todos los meses una mensualidad para que Sí. tú cubras todo. Y fue bastante difícil, la verdad, yo estaba muy asustado, pero me encantaba. Y por un momento, digamos, entre mi hermano y yo era como que el que ganaba más. Tuve una beca que después se convirtió en un trabajo a tiempo completo y después una mejor oportunidad, y después nos independizamos él y yo, conseguimos un apartamento para mí y para él, y nuestros padres venían cada 3, 2 años, era un ritmo de vida bastante complicado, pero la comunicación siempre la mantenimos todos los días. Mi madre me escribe, Claro. me escribió de hecho antes de venir al podcast, Ah, ok. y siempre que venían a Panamá se emocionaban. Tuvimos la complicación de que en un momento se volvió el primer país de la región que pidió visa a los venezolanos, Claro. que se convirtió en efecto dominó, que después se replicó en Chile, en En todos Ecuador. lados. Y bueno, creo que En ese proceso en Panamá, porque cuando llegas no había muchos venezolanos en Panamá. Yo creo que eras como uno de los... estábamos como en el pico, Estabas como... porque el flujo migratorio empezó, si mal no recuerdo, como en el 2008 a 2012, cuando está el gobierno de Martinelli, que es cuando Panamá se pone en boca de todos. Mi hermano llegamos como que en el pico, con el cambio de gobierno empieza a decrecer, se llenó bastante en su momento, pero en los últimos 5 o 6 años que estuve ahí sí bajó bastante el nivel y empezó a emigrar a otras latitudes, por cualquier motivo que te puedas imaginar. Totalmente. Y entonces, ¿en qué momento, si ya encaminas un proyecto en Panamá, pues bueno, ya me siento independiente, ya lo puedo hacer? ¿Y en qué momento encaminas
y tiras el barco y digo, mira, ahora me voy a España? Es que todavía falta mucho por contar, porque Ok, en Panamá soy yo de todo. Yo, ok, digamos, me estabilizo, me vuelvo un adulto independiente. Yo no compré casi carro porque no quería. ok, Yo tuve la oportunidad en algún momento, si me quedo, puedo sacar esta oportunidad. ¿Y qué sucede? Yo, digamos, mi proceso se dilata porque yo me había mentalizado que el tiempo que estoy en Panamá es ligado a mis estudios. ok, Porque tenía una carrera, digamos, a medias que tenía que terminar. Por la pandemia se retrasó, por mil y un razones. No le di la importancia que tenía que dar a la tesis en su momento. Pero en enero del 23, si mal no recuerdo, si fue en enero del 23, me llega una oportunidad de trabajo para irme a Alemania, con todo incluido, con ok, DHL. Vas a trabajar en inglés, te vamos a dar el visado, vas a empezar a hacer el trámite ahora y en 3 meses estás aquí, todo incluido. O sea, una migración VIP, bien, como quien diría. claro, Pero en ese momento se da la oportunidad para mis padres de irse a vivir a los Estados Unidos, ok, pero ese proceso no iba a ser inmediato, iba a requerir un tiempo de planificación, de inversión, y mi hermano y yo tuvimos que ser responsables de ellos por un tiempo. claro. Y sí, Entonces la cosa se invierte. Tus exacto, padres velaron por ti por un momento y ahora les tocó a exacto. ustedes, Y vamos eso, a y ahora eso, a responder ahora. Eso es y bonito. eso es lo bonito, y por eso yo aprecio tanto el tiempo que estuve ahí. ¿Y qué sucede? Si yo me iba a Alemania, no iba a poder hacer eso que tú comentas. Entonces yo, con todo el dolor del mundo, pero sabiendo que es lo correcto, rechazo esa oferta. Claro, Y se descarta todo el plan de Alemania, pero quedé con la idea de que, ¿será que la vida me está llamando a hacer un cambio en algún momento? No sé, porque yo tenía un buen trabajo, vivía en una muy buena zona en Panamá, no me faltaba nada, estaba legal, ya a punto de tener mi residencia permanente, pero sentía que faltaba algo, hay algo que siento que puedo tener afuera que no tengo aquí. Entonces pasa el tiempo, mis padres se mudan por fin en julio del 2023 ujú, y esa fecha coincide con mi graduación un par de meses después, y justamente salgo de una relación un poco conflictiva y con mi título en mano y ya con mis padres fuera me pongo a pensar qué quiero yo, o sea, qué quiero. Y justamente pienso en mis sobrinos que están acá, quienes estuvieron en la comunidad hace un par de años, y pensé, quiero estar cerca de ellos y verlos crecer. Así de sencillo. y ya. Y básicamente esa decisión se toma a finales de septiembre y empiezo a ver opciones de cómo mirar a España. Yo llegaba del trabajo todos los días a ver videos de diferentes creadores de contenido referentes a migración, un tal de Maro Solís de casualidad. Ah, qué bueno. Entonces llego a la conclusión de que la mejor opción para mí es la estancia por estudios, Muy porque a bien. pesar de que yo tenía mucha gente que había pedido asilo, yo sentía, ¿con qué moral llego yo aquí a pedir asilo si yo no tuve persecución, no tuve Totalmente. nada? Yo renové mi visa americana estando en Panamá. Totalmente. Ese es el filtro por excelencia de que estás bien. Sí. Entonces me planifico y bueno, empiezo a ver opciones. Pensé tanto en certificado de profesionalidad como por FP, como por máster, pero como estábamos a septiembre, generalmente el año lectivo en España comienza en septiembre, entonces iba a ser esperar casi un año más, y yo decía, no tengo prisa, pero tampoco quiero esperar tanto, y buscando y buscando y buscando consigo este máster, esta escuela de negocios que empieza en febrero. Ujú, Entonces hice la llamada, verifiqué todo y me dieron una de estas becas que dan para ayudarte con el tema de la matrícula, y en una ujú. quincena hice el pago de la matrícula y empecé a hacer el trámite. ¿Y qué sucedió? Yo tuve también la ventaja de, por ser residente de Panamá, Ujú, el consulado de España en Panamá es súper flexible. ujú. Realmente no me pidieron casi nada, los antecedentes penales tanto de Venezuela como de Panamá, la matrícula. Referente al tema de los fondos económicos, tú puedes poner en Panamá cualquier persona que sea tu garante. Yo puse a mi hermano Perfecto. y básicamente metí los papeles el 13 de noviembre y obviamente estaban listos. Me habían llamado al consulado para buscar la visa ya con la estampa en el Pegada. pasaporte, y 2 días después metí carta de renuncia en el trabajo, y los últimos 3 meses, que fue de noviembre, diciembre y enero, fue pura planificación. Yo compré mi billete, conseguí mi cita para empadronarme en Getafe Ujú, y conseguí donde quedarme, porque se habla mucho del tema de conseguir habitación, que es ujú, un lío, ujú, ¿verdad? ujú. Pero portales como Idealista son la punta del iceberg, Sí, porque sí. tú tienes muchas opciones. Yo conseguí un portal bastante bueno en el cual tú haces la reserva, el Ujú. dinero queda bloqueado y hasta que tú no llegas, no le llega el dinero al propietario. Entonces así Perfecto. garanticé un empadronamiento. Yo llego el 1 de febrero, el 2 de febrero me empadrono, abro mi cuenta y 5 días después tuve mi toma de huellas, porque estuve los últimos 2 meses literalmente planificando cada mínimo detalle, el presupuesto y tal. Y otra de las cosas que me había mentalizado, que es lo que me gustaría compartir con la gente que está viendo este podcast, Totalmente. es que el escenario de la visa de estudiante es muy favorable, pero tiene
una gran debilidad, un gran talón de Aquiles, Cuéntanos. que es el tema de las susodichas 30 horas. Ok. Porque yo sabía que eso iba a ser un problema desde el principio, porque yo antes de venirme a España le pedí a un amigo que me consiguiera una línea de Vodafone para tener WhatsApp español y modifiqué mi currículum, modifiqué el formato europeo. En mi LinkedIn puse que estaba en Madrid y yo empezaba a recibir llamadas de gente interesada en entrevistarme. Y les comentaba que sí, que voy a estar en España en un par de semanas, pero tengo esta situación migratoria de 30 horas y automáticamente ahí terminaba la conversación. Porque querían, era tiempo completo. Exacto, porque el escenario es muy favorable, pero algo de lo que no se está hablando en temas de extranjería es que hay un tema grande, pero gordo, de ignorancia del frente a los empleadores de estos temas migratorios. Todavía parece que viven en la época de hace 15, 20 años, cuando tienes que hacer todo desde el origen, donde tienen que hacer el tema de la situación nacional de empleo para demostrar que no hay ningún lugar que pueda. Sí. Yo recuerdo que mi primera semana en Madrid me llamó el gerente de recursos humanos de una empresa gigante aquí, no voy a decir nombres, interesado en entrevistarme, en conocerme, pero cuando le comento esto me dice, es que no podemos porque eso es complicadísimo, cuando realmente no lo es. Claro. Entonces, O sea, ya tienes permiso de trabajo, solamente que el contrato en vez de 40 es a 30. exacto, pero no lo entienden, no les da miedo el tema del trámite. Pero el estudio era una escuela de negocios, pero ¿de cuál era la titulación? O sea, ¿cuál era Era un máster en recursos humanos. En recursos un año, humanos. Que digamos que formaliza lo que yo llevé haciendo un par de años. Porque yo estudié psicología, pero siempre he estado pendiente, involucrado, mejor dicho, en el tema de recursos humanos. Perfecto. Entonces, como para formalizar ese perfil que yo he estado construyendo. Son clases de los jueves y los sábados en la noche, así que podías perfectamente encajarlo con un trabajo de oficina, pero ese era el problema, que me llamaban, pero cuando les comentaba no lo entendían, se cerraban las puertas y yo estaba bastante asustado, pero encuentro, digamos, como que darle la vuelta al asunto, que es a través del tema de las prácticas profesionales o las becas, como les llaman aquí, porque al no tratarse de una relación laboral como tal, porque no hay un contrato, sino hay un acuerdo de beca, sí puedes trabajar 40 horas. Generalmente pagan 800, unos 1.000 euros, todo va a depender, pero yo tuve la suerte, y de Maro, que cuando me di cuenta de eso, empiezo a buscar becas a más no poder, y me llaman de esta empresa de Indra, y tenemos una primera entrevista, que es un trabajo que es básicamente lo que yo hacía en Panamá antes de venirme, todo el tema de analítica de recursos humanos. Les gustó, seguimos hablando, y el día que yo recojo mi TIE, el 8 de marzo, eso fue a las 10 de la mañana, regreso a casa y me llaman para decirme queremos que empieces el 23, y yo ya llamo a la universidad para hacer todo el trámite, y en cosa de 6 semanas ya tenía trabajo en lo mío y esa beca pagaba bastante bien. Claro. Después de impuestos, 1.410 euros al mes. Entonces en 6 semanas ya estaba trabajando en lo mío, trabajo de oficina, iba a ganar bien y no tuve que pasar penurias que pasan otras personas. ¿Y el proceso del estudio duró cuánto tiempo? O sea, un año completo. ¿Y lograste hacer el cambio de estancia a residencia? Estamos en eso. Estás en eso ahorita. Exacto, pero te digo, esa bendición, por así decirlo, después se convirtió en un inconveniente. Venga, cuéntame eso. Porque a pesar de que la empresa era muy buena y pagaban bastante bien, en primera instancia se manejó como un contrato, como un acuerdo, un convenio de 6 meses, del 23 de marzo al 23 de septiembre. Y yo me desviví, yo di todo lo que podía. Yo vivía en Getafe y trabajaba en Alcobendas todos los días. Claro, es un extremo a extremo. Todos los días, 3 horas en Renfe, pero lo disfrutaba, hice muy buenas migas con la gente. Pero ¿qué sucede? 10 días antes de que empiece el verano me dicen que no se aprueba el presupuesto para continuar la beca y mucho menos un contrato indefinido. Y eso me desmorona, porque yo tenía ya una mentalidad de que aquí me voy a quedar, voy a ser contratado. Y yo hasta me mudé de Getafe a Alcobendas para estar más cerca de la oficina. Entonces, básicamente, le informo a mis padres de la situación. En ese momento, mi padre me echa una ayuda con el pago de la habitación y algunas cosas mientras trato de resolver. Entonces, ¿qué sucede? Ahí es cuando, digamos, me replanteo muchas cosas, porque yo daba por sentado que tenía una estabilidad que conseguía al poco tiempo. Pero volvemos a lo mismo. Traté de aplicar a trabajos donde pudiera yo tener algún tipo de oportunidad de conseguir el conocimiento que te permita modificar, pero nada, y busco otras becas, pero ni de lejos te van a pagar lo que me estaban pagando ahí, hasta la mitad incluso. A las 6 semanas me llaman de esta otra empresa para ser becario. Digamos como que todo se balancea un poco porque es 100% remoto, pero te pagan la mitad. Claro. Entonces, bueno, es lo que hay, vamos a seguir trabajando con la mejor actitud. En esa época me pasó algo muy bonito, que es que mi primo, que está aquí en Madrid, él jugaba rugby cuando estaba en la universidad, hace ya unos 15 años, y me dice, mira, en el Polideportivo de San Sebastián de los Reyes tenemos esta actividad súper bonita en la cual trabajamos con chicos con discapacidad, les enseñamos a jugar rugby. Yo en mi vida había jugado deporte, yo siempre fui del Nintendo, de
cartas y eso, y bueno, voy aquí, no sé qué voy a hacer, pero eso se convirtió como mi principal apoyo en esa época de mi vida en la cual tenía que resolver. Era todos los martes, son chicos con síndrome de Down, con autismo, con algún tipo de dificultad intelectual, pero te ven, te abrazan, y conocí a los padres y todos los martes era como mi terapia y se volvió mi principal apoyo. Y en ese momento también pasó el tema de la Dana, y mi otra prima que está acá fue con su esposo a ser voluntarios. Nos fuimos un sábado a las 4 de la mañana, regresamos el domingo a tempranas horas de la madrugada, y quería estar ahí, en plan, esta gente está pasándola muy mal y yo me estoy integrando a esta sociedad, quiero hacer algo de vuelta por este país que me está dando una nueva oportunidad, que me ha dado tantas cosas hasta ahora, y sentí que era lo menos que podía hacer. Y ese hecho de que tú vayas de forma voluntaria y te integres, creo que es lo que realmente es el concepto que tú predicas de la migración positiva. Que tú no seas solamente una persona que viene aquí a trabajar, a pagar impuestos y a portarse bien y tener un mínimo de civismo. Es que tú sí hagas bien el país en el que estás. Totalmente. Y en este momento, ¿en qué punto estás en este momento? Ya pasado, veo que tienes una evolución y una claridad. Has tenido oportunidades que te has forjado tú, porque ciertamente tener la oportunidad de un padre, y para eso estamos los padres, para apoyar a los hijos, y eso es natural, y Dios quiera todos tengamos la oportunidad de apoyar a los hijos de esa manera. Pero en este punto que has logrado evolucionar tú, ¿cómo te sientes en este punto? Ya más tranquilo, porque justamente aquí viene la mejor parte de la historia. Yo no sé qué iba a pasar con mi situación, porque en esta otra empresa en la cual me habían dado para ser becario por segunda vez, yo tenía que hablarles claro, necesito un contrato indefinido antes de tal fecha que se vence la TIE, porque si no me voy a quedar irregular, y con el nuevo reglamento de extranjería la cosa iba a estar un poco más complicada. Y yo recuerdo hablarle al gerente de relaciones laborales el hipotético escenario que había que hacer jurídicamente hablando para contratarme, que si yo no entendía. Claro. Y básicamente, si no puedo quedarme aquí, tengo que replantear mis opciones, regresar a Panamá. Si me voy a Estados Unidos, saqué presupuesto para ambas opciones, saber qué pasaba, o si renovaba la estancia por estudios. Y yo creo que una de las cosas que más me ayudó es justamente eso, hablar con mis padres, sincerarme, si me sentía mal o inseguro respecto, era mi principal apoyo desde la distancia. Yo tuve 2 entrevistas con otras 2 empresas en diciembre, y en una de ellas me entrevisté con el director de Recursos Humanos Global, un señor que sabe demasiado de la materia, y yo sentí que no había cumplido sus expectativas. El tipo sabe demasiado y yo salgo aquí con un bajón, como dicen, y sentí que me fui mal, llamé a mis padres y bueno, me quedé a dormir, y pasaron los días y decía, si no consigo trabajo antes de esta fecha, tengo que hacer un plan. O renuevo la visa por estudios, o me regreso a Panamá, o veo qué hago, porque no veo que hay irregular. Estamos en vísperas de diciembre, ya en las fiestas decembrinas, y bueno, todo está pagado. Vamos a esperar al 2 de enero que se reactive todo, porque no hay más nada que hacer. Tengo un amigo que vive aquí en Madrid, en Arganda del Rey, y me dijo, llévate a mi casa, cómprate un vino y pasamos ahí con mi familia. Estoy comprando el vino, cosas para comer, en el chino. Regreso a mi casa, que voy a bañar para cambiarme, y me suena el teléfono. 31 de diciembre. Ok. Me llaman de esta empresa con la que yo juraba que me había ido fatal. Okay. Y me dicen, Guillermo, ¿cómo estás? Espero estés bien. Sabemos que ha pasado un tiempo desde nuestro último contacto, pero tenemos que respetar los tiempos. En efecto, eres la persona que nos gustaría que se incorporase al equipo. Te vamos a hacer la modificación y el contrato. Empiezas el 15 y feliz año. Y yo estaba que no lo podía creer. Claro. Entonces, básicamente, celebramos doble ese día en casa de mi amigo por el año 9, por esta oportunidad. Llamó a mi familia y bueno, en efecto, empezó el día 15 de enero a contrato de 30 horas. Y el día 6 de febrero se empezó el expediente con el abogado de la empresa. A día de hoy estamos a 17 de junio, vamos ya para casi 5 meses. El trámite se pronostica que esté listo ya entre septiembre y agosto por el tema de cómo están las oficinas de extranjería. Y ya cuando tenga mi tía en mano, ya pasará las 40 horas. Ya pasaron las 40 horas. Básicamente es eso. Se vienen muchas cosas buenas y siento que al final se logró eso por la constancia, por saber enfocar la energía, porque se lo digo a todas las personas que estén planificando venirse por estancia por estudios. Lo difícil no va a ser ni conseguir el visado ni aprobar las materias. Va a ser conseguir esta oportunidad que te permita a ti hacer la modificación, que eso es lo realmente complicado. Guillermo, para
para mitigar esta complicación que viviste este proceso, ya está la advertencia, pero la recomendación, ¿cuál es? Tú que trabajas en recursos humanos, ¿quién más que tú para darnos una recomendación para hacer esta modificación y después me das una recomendación para aplicar los trabajos? Tío, tengan todo en regla al momento de llegar si es posible y apenas tengan su TIE y su número de seguridad social empiezan a aplicar a portales de empleo como LinkedIn, como InfoJobs. No se conformen con trabajar, no sé, de UPER o de una persona que trabaje en hostelería, porque al fin y al cabo eso no te va a ayudar a hacer la modificación. Y ojo, no tiene por qué ser necesariamente relacionado con lo que estudiaste, pero haz tu networking, o sea, habla con profesores, con compañeros, trata de ser lo más activo posible y siempre con honestidad en los procesos, porque si te llaman de una empresa tienes que decirles tu situación, no te puedes poner a inventar. Si tú tienes la capacidad en algún momento de pasar de una estancia por estudios a una persona altamente cualificada, es un golazo, Claro. pero lastimosamente no es el caso de todo el mundo. Yo tengo compañeros que empezaron su procedimiento tarde estando aquí en España y no lograron conseguir la oportunidad laboral para hacer una modificación y han tenido que repetir el estudio. O sea, el primer año lo han perdido completamente. Totalmente. Y ese repetir el estudio es una estancia, se prolonga y no te comienza a contabilizar para la nacionalidad, que es un punto importante. Claro, y es un talón de Aquiles. O sea, como digo, si van a venirse a estudiar, enfoquen toda su energía, no tanto en sacar los papeles, no tanto en aprobar el curso, en literal conseguir una oportunidad. Apliquen todos los días, vayan a becas, si tienen la oportunidad de una práctica que después se puede convertir en una oportunidad de tiempo completo fenomenal. Guillermo, para finalizar este proceso que has vivido, el cambio fue drástico cuando llegas a Canadá, fue un cambio cuando llegas a Panamá. En Panamá sufriste pasaste la buena adolescencia allí en Panamá, que pudiste hacerlo y enhorabuena por eso. Te haces adulto allí, decides España. Este tiempo que llevamos, ¿ha valido la pena esa decisión que te viniste? Completamente. ¿Por qué? Primero, aclarar que yo me vengo aquí partiendo del agradecimiento. Yo no resiento para nada de lo que pasé ahí y esos 9 años que pasé en Panamá los atesoro mucho. Siento que fueron los mejores años de mi vida, pero siento que vale la pena por el simple hecho de estar más cerca de mi familia, ver crecer a los niños, los voy a visitar dentro de un par de días a Pamplona y siento que volver a tener esa vida familiar que me hacía falta y de alguna forma descubrir un nuevo modo de ser feliz, una forma un poco más distinta de entender la vida, es algo que me enriquece bastante y es algo que yo sabía desde el primer momento que a pesar de que iba a ser difícil, que no iba a ser fácil ni rápido, iba a valer la pena. Ok, porque te iba a preguntar, ¿este proceso fue rápido? Pues no fue rápido. No fue rápido. Llevamos ya 1 año y medio y todavía no tengo la residencia. Pero llevamos un objetivo claro. Claro. Es lo importante. Guillermo, ha sido un viaje muy interesante y espero que te reflejes en la historia de Guillermo, porque muchos estudiantes se consiguen con estos tirones que ciertamente yo opino que la migración ideal es por el estudio, porque te permite lo que dices, lo que hiciste exactamente, relacionarte con profesores, con alumnos, que te va a hacer tu networking y te insertas a un mercado laboral. Pero son detalles que tienes que tener en cuenta, que te lo describió mi amigo Guillermo. Brother, muchísimas gracias por estar aquí, de verdad. ¿Y cómo te ves en el futuro? Para finalizar, ¿cómo se ve Guillermo dentro de 5 años, para ponerlo? Felizmente con pasaporte español. Ok. Una de las cosas que me puse a pensar hace 2 días que cumplí 30 años, no es el fin de mi juventud, es el principio del resto de mi vida. Totalmente. Y cuando tenga la residencia voy a hacer muchas cosas que llevan dando tiempo a hacer. Muy bien, muy bien. Personas como tú es que forman parte de esta comunidad de migración positiva. Si te gusta este tipo de historias de positivismo real, no un positivismo tóxico, porque aquí no hablamos cuentos de hadas, no dijimos que era una maravilla, tiene sus complejidades, pero es posible. Es posible. Es que no hay país perfecto. No, ninguno. Esto fue Cuentos de Migrantes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Por favor, suscríbete a nuestro canal porque nos apoyas muchísimo y vamos a seguir dándote más historias como esta. Muchas gracias, Guillermo.